Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada tarde. El gobierno de México anunció que invitará a la ONU a participar y observar el plan migratorio para frenar el flujo de centroamericanos hacia territorio estadounidense. El presidente Andrés Manuel López Obrador y su canciller Marcelo Ebrard presentaron las 5 medidas que se implementarán. Entre ellas, un despliegue militar en la frontera sur que incluye militares. Acuerdos en marcha. El gobierno mexicano presentó el plan completo para frenar la migración ilegal. Vamos a informar sobre el plan para atender el flujo migratorio por nuestro país con el propósito de evitar la confrontación con el gobierno de Estados Unidos. Son 5 pasos los que se contemplan para conseguir el objetivo. El primero de ellos y el más importante según el gobierno es el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, un movimiento estratégico de tropas que inició a principios de esta semana. El primer tema, que es el despliegue de la Guardia Nacional, estará concluido para el día martes de la semana que entra, porque se han tenido que hacer muchos esfuerzos para acelerar el paso. De la misma manera, el canciller mexicano Marcelo Ebrard aseguró que debe cuanto antes resolverse la situación de los migrantes que permanecen en la frontera norte a espera de la resolución de su solicitud de asilo. La atención a migrantes en espera de asilo. Hoy hay reunión con las autoridades norteamericanas para conocer, discutir puertos de entrada y cómo se va a medir el número, porque México no ha aceptado que sea un número indeterminado. Entonces es muy importante eso y también la nacionalidad de las personas. El trabajo conjunto con El Salvador, Honduras y Guatemala también es fundamental para detener la migración irregular. El gobierno mexicano contempla un plan de desarrollo para los países centroamericanos con el que se ofrezca seguridad y trabajo a sus ciudadanos. De esta manera disminuir la intención de buscar el llamado sueño americano. El inicio de aplicación del plan de desarrollo integral para Centroamérica la semana que entra. Subrayo esto último porque ha sido el planteamiento mexicano desde el primer día. Además, se ordenó el aumento de funcionarios del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Desarrollo en las oficinas ubicadas en el estado de Chiapas y fronterizas con Guatemala. El ministro de Relaciones Exteriores enfatizó en la protección a los menores de edad. El más desgarrador de todos estos tráficos es el de los niños. Son miles de niños, los rentan. O sea, si tú quieres ir a Estados Unidos, te dicen, yo te consigo pasar por México, llevarte a Estados Unidos, y te consigo al niño para que en Estados Unidos pidas que te den tu permiso de trabajo a los 20 días. En la conferencia, Ebrard aseguró que este fenómeno migratorio es uno de los más grandes del mundo y por eso instó a la comunidad internacional a apoyarlo. No es un tema nada más de El Salvador, de Guatemala, de Honduras, es uno de los flujos migratorios más grandes del mundo. Entonces, si queremos tener una política migratoria distinta en el mundo, pues tenemos que hacer causa común. Tanto el canciller como el presidente aseguraron que las medidas, además de frenar el flujo migratorio, alejan la posibilidad de que Washington cumpla su amenaza de imponer aranceles. Ebrard aseguró que de ponerse en marcha el planteamiento de Donald Trump, México entraría en una crisis económica, pues el 80% del comercio está ligado a la Unión Americana. Y en medio del operativo, una baja en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta tarde renunció el director del Instituto Mexicano de Migración, Tonatiuh Guillén López, una semana después de la firma del acuerdo con los Estados Unidos. El funcionario deja este cargo. La noticia se conoció a través de un comunicado del departamento en el que no se explican las razones de la dimisión del funcionario. Nos acompaña a esta hora Juan Guerrero, experto en temas migratorios, presidente del Consejo de Desarrollo Binacional. Señor Guerrero, bienvenido, buena tarde para usted.
¿Qué tal? Buenas tardes, Iracema. A tus órdenes. Son horas complicadas en relación a las medidas que va a implementar el gobierno de México. ¿Cuál es su expectativa en particular? Mi expectativa es que no se cumplan. Realmente es un tiempo muy limitado ante un fenómeno tan complicado y con tantas vertientes que atender. El hecho de que militaricemos la frontera sur, buscando que con esto ya no lleguen más centroamericanos a la frontera norte, se verá relativamente disminuido, pero en este tiempo será casi imposible de cumplir en estos 45 días. La pregunta que mucha gente se hace, señor Guerrero, es por qué si finalmente se ha implementado este plan, se hizo ahora, digamos, con esta exigencia de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo hizo México a motus propio y con tiempo de anticipación? La crisis es una crisis que nunca se había visto en este volumen y en esta magnitud. Realmente recordemos que la actual administración tiene 6 meses apenas de llegada y ante este fenómeno, el cual es de este tamaño y de estas dimensiones, no únicamente no se consideraron las políticas ni los recursos convenientes y adecuados. Recordemos que se disminuyó el presupuesto 2019 en el tema migratorio en más de un 30%, lo que significa que casi no existen ningunos programas que anteriormente tenía el gobierno federal para atender el tema en frontera norte, en frontera sur y también para nuestra comunidad deportada o en retorno, que es un tema muy importante también para México. Ahora, señor Guerrero, Olga Sánchez, secretaria de Gobernación, el Interior, decía que México va a implementar un modelo especial que promueva visas de trabajo y atención de los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, hay quien piensa que el despliegue de 6,000 funcionarios de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera no compagina bien con la atención de los derechos humanos. Completamente de acuerdo. No únicamente tenemos una Guardia Nacional que todavía no está en funciones, que no está debidamente capacitada y que en la parte de derechos humanos quizá no haya tenido la debida preparación. Por eso es importante contar con la presencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que vigile y que sancione cualquier tipo de violación independientemente del estatus migratorio y que ONGs estén presentes ante esta situación que sin lugar a duda va a haber muchas violaciones y tenemos que estar ahí ayudando a nuestra comunidad. Es decir, si la orden es detener el flujo migratorio, pues la Guardia Nacional la va, digamos, a acatar y va a intentar frenar. Y la pregunta es también, ¿dónde queda el derecho de libre tránsito o el derecho de los migrantes finalmente, no? El derecho a migrar es un derecho que tenemos todos los seres humanos y que se tiene que ser respetado. Lo que actualmente la administración está buscando es el tratar de que tengan una migración segura, ya que lamentablemente la crisis de inseguridad que se vive en nuestro país está latente y pueden ser sujetos de secuestros, de extorsiones, de abusos por parte no únicamente de polleros, sino de crimen organizado que los puede reclutar para formar parte de sus filas. Esa es una situación que complica más aún la situación de seguridad que vivimos actualmente. Pero además de eso, se les está documentando con el fin de que puedan tener una estadía regular en el sureste de México. Ese es el documento y lo que se está haciendo actualmente. Con lo cual, nosotros no estamos de acuerdo, ya que realmente se tiene que permitir el libre tránsito a cualquier parte de México y con eso demostrar que somos un país que vive en libertad. Claro, pero fíjese una cosa, lo que se busca en este momento no es precisamente una migración segura, es decir, lo que se busca en este momento es frenar el flujo migratorio. Ese, digamos, es el norte de las medidas que se han anunciado. Completamente de acuerdo. Esta situación va totalmente ligada
a los acuerdos que se establecieron con Donald Trump, con el fin de poder tener nuestro Tratado de Libre Comercio próximamente por firmar, el TEMEC, y que fue una de las medidas que el presidente Trump puso en la mesa para que pudiera avanzar la negociación y la posible firma y acuerdo. Es una medida la cual, lamentablemente, está usando a la migración como nos ha usado a México y al tema migratorio para poder llegar mucho más posicionado al inicio de su campaña de reelección. ¿Qué lectura tiene para usted, señor Guerrero, la renuncia del director de Migración justamente en este momento? Era una presión exagerada. Lamentablemente los resultados eran nulos y la situación se estaba desbordando. No únicamente nosotros tuvimos varias reuniones con él para solicitarle que pidiera más recursos humanos, materiales y financieros, y que además pudiera tener y contar con el apoyo de otras dependencias y de otras instituciones. Lamentablemente, en esta situación que tomó este nivel, alguien tenía que tener este tipo de situación. Y en México, el Instituto Nacional de Migración es la institución que tiene a cargo esto, que depende de la Secretaría de Gobernación, la cual está a cargo de la seguridad en términos interiores. Y una última pregunta, señor Guerrero. ¿Hay un sector de la población o hay un sector de la sociedad mexicana que piensa que México está actuando como una colonia? ¿Usted qué cree? Yo creo que lamentablemente estamos viviendo una situación la cual se está complicando en términos demasiados, no únicamente porque la frontera sur es actualmente el foco rojo, pero no se han dado cuenta que en la frontera norte tenemos a más de 500 deportados diarios por diferentes puntos, y como lo ha dicho el canciller, bajo la política de cero tolerancia de Estados Unidos, vamos a tener a más de 50,000 deportados próximamente, los cuales muchos de ellos se quedarán en frontera norte buscando alguna alternativa y alguna oportunidad, por lo que tendremos dos frentes que atender de manera urgente. Esto requiere una situación mucho más allá de lo que actualmente se está manejando. Yo creo que esta colonia esta situación que se vive en México tiene que ser atendida de una manera mucho más integral y apoyada por otro tipo de recursos, sobre todo con la participación de los países centroamericanos, que son realmente los que han motivado este mundo de éxodo de sus connacionales. Y no hablemos nada más de ellos, sino hablamos de haitianos, de africanos, de cubanos, los cuales se encuentran atorados en la frontera sur y todavía faltan por recibir más caravanas de otros países. Es muy complicada la situación que se vive en el tema migratorio, y lo único que se tiene es que ver cómo vamos a poder resolverlo de manera integral en conjunto con Estados Unidos y los países originarios. Ahí ese es un tema muy importante, ya que el gobierno de Estados Unidos no ha dicho con cuántos recursos va a apoyar para atender esta situación en los países de origen. Juan Guerrero, experto en temas migratorios y presidente del Consejo de Desarrollo Binacional, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Al contrario, un abrazo y un fuerte abrazo fraterno para nuestros hermanos de allá. Gracias por estar aquí. Son las 5:16, hora costa este de los Estados Unidos. Revisamos otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia la confirmación de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU estará en Caracas entre el 19 y el 21 de junio. Sostendrá reuniones con Nicolás Maduro y otros funcionarios del régimen. También tiene previsto encuentros con el presidente interino Juan Guaidó, diputados de la Asamblea Nacional, líderes estudiantiles y representantes de la Iglesia Católica.
Es noticia España, donde una semana después de que el rey Felipe VI le encargara al presidente en funciones Pedro Sánchez la formación de un gobierno, el líder socialista continúa sin tener los apoyos para ser ratificado como jefe del Ejecutivo. Las reuniones de esta semana no dejaron ningún resultado. Marcelo Moncayo tiene un informe en Madrid. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes. En la tarde se terminó la semana y el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no logra conseguir todavía los apoyos suficientes para ser investido nuevamente como presidente del gobierno. Por eso esta mañana desde aquí, desde el Palacio de la Moncloa, se le pidió nuevamente a las otras fuerzas políticas su abstención. Todo esto porque, según el gobierno, la única opción para gobernar este país es Pedro Sánchez. Una semana después de haber recibido el encargo de Felipe VI para formar gobierno, el presidente en funciones Pedro Sánchez y miembros de su partido terminaron sus rondas de reuniones con otras fuerzas políticas sin conseguir los acuerdos para que Sánchez sea investido como jefe del Ejecutivo. El único respaldo que Sánchez tendría es el del partido Unidas Podemos, que insiste con ser parte del gobierno, pese a que su apoyo es insuficiente. Por eso este viernes desde Moncloa se pidió a las fuerzas políticas de oposición dejar que en España se forme un gobierno. Por tanto, es incontrovertible, es decir, oiga, si no hay otra alternativa, si hay otra alternativa, peleese por esa otra alternativa, pero si no hay otra alternativa, ¿a qué viene la obstaculización? Bueno, pues eso nos lleva a nuevas elecciones. Si nadie se abstiene, nos lleva a otras elecciones. Este pedido también abarcó a los grupos políticos independentistas de Cataluña que tienen representación en el Congreso. La portavoz del gobierno quiso dejar claro que nada se está negociando con ellos a cambio de su abstención. No hay motivo para criticar a quien realmente tiene una actitud de tratar de desbloquear sin prejuzgar la crítica que puede seguir haciendo como fuerza de oposición. Por tanto, el que se abstiene se abstendrá libremente. Nada se ha negociado. Pedro Sánchez tiene 123 diputados y necesita 176 votos en el Congreso para ser elegido con mayoría absoluta en primera votación. Si no lo consigue, tendrá una segunda oportunidad en donde necesita más votos positivos que negativos, votos que por ahora tampoco tiene. Televidentes de la tarde, y el gobierno español todavía espera que la posible investidura de Pedro Sánchez se pueda dar en la segunda semana de julio. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia Brasil, donde la Corte Suprema decidió criminalizar la homofobia. El alto tribunal decidió que la homofobia es equivalente al racismo y por tanto debe tratarse en la ley como un delito penal similar. La decisión fue considerada histórica para un país en el que al menos una persona es asesinada cada día por los prejuicios que persisten sobre la orientación sexual, y una nación en la que el presidente mantiene una firme postura conservadora y de rechazo al reconocimiento de los derechos homosexuales. Es noticia argentina, donde el escenario político estaría cambiando luego de que el presidente Mauricio Macri decidiera presentarse para la reelección con una fórmula vicepresidencial peronista. Así lo revela la encuesta realizada por la consultora D'Alessio Irol. Según el sondeo, un 48% de los encuestados considera que el actual presidente tiene más posibilidad de ser reelegido con el senador Miguel Ángel Pichetto como su vicepresidente, mientras que un 56% considera que Pichetto garantiza la gobernabilidad en un eventual segundo mandato de Mauricio Macri. Es noticia Colombia, donde el Consejo de Estado declaró la pérdida de la investidura del ex jefe de la FARC, alias Iván Márquez. El alto tribunal tomó la decisión luego de no encontrar ninguna justificación de fuerza mayor para que el desmovilizado guerrillero asumiera su cargo como senador. Márquez era la cabeza de lista del partido político FARC para asumir una de las 5 curules en el Senado que les otorgó el acuerdo de paz. Sin embargo, decidió no posesionarse tras el escándalo que involucra a Jesús Santrich con el narcotráfico. Desde ese entonces ha denunciado no tener garantías.
Guatemala es noticia. Inicia la cuenta regresiva para las elecciones presidenciales. Más de 8 millones de personas están convocadas a las urnas este domingo para elegir al sucesor de Jimmy Morales. El proceso electoral ha estado marcado por la exclusión de candidatos como, por ejemplo, la ex fiscal general Telma Aldana, una de las favoritas y abanderada de la lucha contra la corrupción ante denuncias en su contra durante su ejercicio como jefa del Ministerio Público entre el 2014 y el 2018. La justicia dejó asimismo fuera de la contienda a Suri Ríos, hija del fallecido dictador Efraín Ríos Mon, por una disposición constitucional que impide la postulación de familiares directos de personas que hayan participado en golpe de Estado. 19 candidatos participan en el proceso de 30 que comenzaron. Si ninguno supera el umbral del 50%, habrá balotaje el próximo 11 de agosto. En esta parte del programa nos acompaña Renzo Lautaro Rosal, él es analista político. Buena tarde, gracias por estar aquí. Muy buenas tardes, un placer. ¿Elecciones sin garantías? Es lo primero que yo quisiera preguntarle. O diríamos de alguna forma con garantías al mínimo. En esta ocasión nos encontramos con un proceso que, además de las tensiones propias de cualquier evento electoral, se suma primero un alto nivel de desapego, desánimo, apatía de los ciudadanos, sumado a últimos acontecimientos como lo son el hecho, por ejemplo, de que el responsable de la Fiscalía de Delitos Electorales fue amenazado de muerte y junto con su familia pues salieron del país y pidió permiso por más de 3 meses. Lo igual sucede con otros funcionarios del mismo Ministerio Público e inclusive ayer se anunció que también está de permiso el registrador de ciudadanos, es decir, personas claves en un proceso atípico, absolutamente bastante cuestionado y muy conflictivo, que entonces hace que las garantías pues lleguemos al mínimo minimorum. Bueno, un proceso electoral sin las personas claves del propio proceso electoral, ya piensa uno que es cuestionable de por sí. Ahora, por otro lado, comenzaron, digamos, cuando ya ha empezado el periodo electoral, entiendo, 30 binomios, de los cuales llegan 19. ¿Qué pasó? Es decir, ¿por qué tantos candidatos quedaron en el camino? Claro, primero hay que un poco aclarar que no son 30, sino eran 24 binomios presidenciales y en el camino han quedado fuera 5. Es decir, esto es un asunto totalmente atípico e histórico en el país. No hay precedentes que en ningún proceso anterior hayan salido de la misma, durante el mismo fase electoral, ni siquiera un candidato, y ahora nos encontramos con 5 binomios. Aquí lo que nos encontramos es un alto nivel de judicialización de la política. Es decir, de los 5, 4 salen por una serie de aplicaciones de ley, incluyendo Suri Ríos por un artículo que tiene de dedicatoria de orden constitucional, y solo un candidato que también sale por la justicia, pero no la guatemalteca, sino la justicia de Estados Unidos, porque fue capturado en Miami, Florida, y por vínculos que tiene con el cartel de Sinaloa, con el narcotráfico. Ahora, señor Lautaro, usted ha calificado este proceso electoral como un proceso regresivo. Señala que se agota la democracia electoral. ¿Qué significa que se agote la democracia electoral? Es decir, ¿qué hay después de ella? Claro, esa es la gran preocupación de fondo. Es decir, en términos de modelos pues, más teóricos, la democracia electoral parte de algunos supuestos, entre ellos que las elecciones suponen cierto avance en la consolidación democrática, mayor fortalecimiento de las instituciones, respeto a la normativa electoral y por supuesto que el ejercicio ciudadano sea cada vez más pleno, cada vez más informado. Esos son los supuestos, entre otros. Sin embargo, ninguno de ellos se está cumpliendo hoy por hoy en Guatemala y lo que hay es poco ánimo para votar, pero al mismo tiempo a sabiendas de que la mayor parte de las opciones que están encabezando las encuestas de intención del voto y que solamente son un referente, por supuesto, son todas básicamente de la misma familia.
Es decir, son todas aquellas que lo que están marcando es el símbolo de la continuidad e inclusive del fortalecimiento del régimen de impunidad. De ahí el calificativo por lo menos de mi parte, de que sea un proceso regresivo, en donde no apunta ni siquiera a que podamos subir algún pequeño escalón en materia de fortalecimiento democrático, sino por el contrario, nos encontramos en un proceso que está más cerca, digamos, de los regímenes autoritarios que de las democracias plenas. Ese desánimo que se nota en la población, en las encuestas que se hacen en la calle, ¿puede llevar a una abstención importante este domingo? Probablemente, es decir, puede que por un lado tengamos abstencionismo, segundo, por primera vez en Guatemala aplica, aunque con una modalidad poco clara, por primera vez tiene validez jurídica el voto nulo, que es parte de las reformas electorales aprobadas hace 3 años, y esos dos factores, abstencionismo, voto nulo, o que la gente vote básicamente bajo presión, bajo temor de lo que han impuesto diversos candidatos, especialmente a cargos a nivel local, que provienen de estructuras del narcotráfico o que tienen vestigios muy fuertes de los regímenes militares en el país, pues creo que es el símbolo en general de lo que puede darse, especialmente en el votante rural. El votante urbano quizás tiene un poco más acceso a información, quizás va con un poco menos desapego, un poquito más de ánimo a votar, pero el conjunto del votante guatemalteco, de los más de 8.1 millones de empadronados, una buena cantidad de ellos están muy determinados por los primeros factores que mencioné. Señor Lautaro, ¿cómo a su criterio pasará el presidente Jimmy Morales a la historia cuando se vendió como una adalid contra la corrupción y terminó desarticulando, expulsando del país a los miembros de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a quien se le reconoce internacionalmente unos logros importantes? Bueno, creo que el señor Jimmy Morales pasará a la historia en principio con ningún tipo de acierto para el país, con haberse convertido él en el principal operador de la búsqueda, no solo de la salida del comisionado Iván Velázquez y la CICIG, sino fundamentalmente uno de los principales responsables del frenar la lucha contra la impunidad. Él yo creo que nunca estuvo realmente en favor de lo contrario, pero el primer año y medio de su gestión tuvo un papel de un tanto más neutral, si quisiéramos denominarlo así, pero de ahí en adelante se convirtió él en un operador en donde convirtió en la única prioridad de su gobierno y de su equipo más cercano estos temas de inutilizar, digamos, la Comisión Internacional, la CICIG en general. Ese es el signo fundamental por el cual va a pasar a una historia tétrica, a una historia dramática y probablemente también a que pueda ser sujeto de acciones penales, ya sea en Guatemala o en otras partes del mundo, porque quizás el fenómeno de los delitos de financiamiento electoral pudieran involucrarle en alguna medida con acciones legales por parte, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos. Renzo Lautaro Rosal, analista político, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy. Un placer, un verdadero gusto. Organizaciones proinmigrantes en Florida alertan sobre la crisis de separación de familias que se avecina ante las políticas migratorias del gobierno de Trump. Piden a la Casa Blanca que beneficios migratorios como el TPS y el DACA, que están próximos a vencer, sean renovados. Paola Serna tiene un reporte. Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el sector de la pequeña Haití, donde en este momento pues las personas que son beneficiarios del estatus del TPS, del estatus de protección temporal y también de otras acciones migratorias o beneficios migratorios como el programa de acción diferida para los estudiantes indocumentados que puedan permanecer legalmente en los Estados Unidos, están haciendo un llamado para que se apruebe una reforma y permitir que estos programas que son temporales finalmente logren el objetivo de que estas personas puedan quedarse de manera permanente, lograr una residencia y posteriormente una ciudadanía. Han venido hasta aquí a expresar la preocupación que existe sobre la necesidad de que estos programas no solo se renueven anualmente o temporalmente, sino que sean mantenidos y las personas logren este objetivo de la ciudadanía. Para hacer un llamado para que los beneficiarios de TPS y los jóvenes soñadores ya obtengan una permanencia en el país. Sabemos que estos jóvenes y estos beneficiarios
beneficiarios de TPS, si no están enfrentándose a alguna amenaza de que le quiten estas protecciones, tienen que continuamente seguir pagando los costos asociados con la renovación. Lo que estamos haciendo es un pedido para que ya obtengan una permanencia y una manera de hacerse ciudadanos. En los años anteriores habíamos tenido la oportunidad, yo como recipiente de TPS, de extensiones de 1 año o de 18 meses. Ahora estamos con la incertidumbre que las extensiones son de 9 meses. Gracias a la demanda legal de Ramos versus Nielsen, ¿no?, que nos ha dado ese pequeño margen de tiempo y que ha temporalmente suspendido la cancelación del TPS. El problema de estas extensiones cortas es que también nos pone en nuestro documento de autorización de empleo, no va a tener las fechas de autoextensiones, va a continuar la fecha de expiración. Hoy, sin embargo, a nivel del estado de la Florida hubo una noticia que impacta a la comunidad inmigrante indocumentada y fue la firma del gobernador estatal Ron DeSantis de la ley SB 168, que básicamente hace obligatorio a las autoridades locales compartir con inmigración la información de las personas que sean detenidas. La información desde la pequeña Haití en Miami, Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Por otra parte, pareciera haberse conformado un frente empresarial contra la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Representantes de más de 500 compañías de la Unión Americana firmaron una carta en la que advierten al presidente Trump que la disputa con el gigante asiático afectará al consumidor y a sus negocios, causando pérdidas importantes en el empleo y en el porcentaje de crecimiento del país. La voz de los empresarios se levanta previo a la reunión que este lunes tendrá la Oficina de Comercio Exterior para abordar la extensión de los aranceles a más importaciones desde China, valoradas en $300.000 millones. Quiero saludar a Alejandro Chafuen, él es economista, gerente de Action Institute Internacional. Señor Chafuen, bienvenido, muy buena tarde para usted. Buenas tardes a ustedes. El panorama se complica de tal manera con esta guerra comercial que estas 500 compañías y 141 asociaciones hacen este llamado al presidente Trump. Sí, pero miren, esto es de cierta forma una pelea en familia. Yo creo que todo el mundo concuerda en Estados Unidos, tanto el jefe de economía de Trump, Lawrence Kudlow, es muy amigo del Instituto Heartland, que es el que elaboró este documento y juntó todas estas firmas. Ambos saben que el libre comercio es lo ideal. Lo que pasa es que China no juega el libre comercio. El arancel promedio de China es más que el doble que el que tiene Estados Unidos. Así que una carta de este tipo tendría que ir primero a China más que ir a Estados Unidos. Pero las guerras comerciales las pagan todos. El presidente Trump, que está en una democracia, paga un costo más alto político, quizás está por verse, pero en un gobierno comunista autoritario como el de China, es más fácil para ellos poner presión también a las empresas norteamericanas para que pongan presión en el presidente Trump. Las cifras que mencionan, ellos mencionan que de seguir esta ruta, 2 millones de empleos pudieran perderse y el crecimiento se reduciría en un 1%. Me parece que son cifras exageradas. Yo pienso que lo que sí puede pasar es una caída en la tasa de crecimiento, pero dudo que sea un 1% en relación al 3% que esté creciendo. Eso sí sería posible si todo esto lleva una guerra comercial generalizada que va más allá de China. En privado al presidente Trump, los grandes gobiernos del mundo, que son mucho más débiles que el de China, le están agradeciendo que tiene esta posición dura con China. La cuestión es que uno no sabe cuánta presión poner al gobierno chino para que abra la economía y cumpla con las reglas de propiedad intelectual, cumpla las reglas de transparencia económica como las que tienen que cumplir otros países. ¿El presidente Trump, señor Chafuen, entonces está en lo correcto? Mira, es muy difícil. Yo soy un gran campeón del libre comercio. Él tiene un asesor económico que es director de comercio e industria que se llama Peter Navarro, que para mí está un poquito equivocado, que piensa, por ejemplo, que las exportaciones son mejores que las importaciones. Y yo creo que está bien ser duro con China, pero no se puede equiparar China con el comercio con Canadá, con México o con Europa.
El presidente Trump no es un teórico, es alguien intuitivo y en este momento está escuchando de dos lados y ambos son amigos en este caso. La Cámara de Comercio, todo este Instituto Heartland que hizo esta carta, está muy contento con las políticas del presidente Trump en temas de salud, en temas de educación, en temas de regulación, en temas de ecología. Pero el comercio libre realmente ayuda a unir pueblos, ayuda a crear riqueza. Pero es China el que más se tiene que acercar. Lo que pasa es que cómo hacer a un país tan poderoso, centralizado y autoritario cumplir con las reglas que cumplen todos los países, la gente en los países que están viendo tu programa de Latinoamérica, es difícil. Ahora, señor Chafuen, indudablemente, por más que no se quiera, digamos, todo este aumento de aranceles con China va a llegar al consumidor más temprano que tarde. Correcto, eso es completamente cierto, pero también le va a llegar al productor chino. No son solo, pierden, en economía pierden todos en el corto plazo en estas guerras comerciales. ¿De acuerdo? La economía no es el único fin de los gobiernos y de las sociedades. Es esencial, pero estoy completamente de acuerdo. Yo creo que el presidente Trump se equivoca muchas veces al hablar en forma muy ligera y en forma equivocada cuando dice, bueno, entonces que se queden todas las empresas en Estados Unidos y paguen arancel cero. Todos pierden en eso, porque no todos los países tienen las mismas ventajas comparativas, las mismas eficiencias. Así que hay errores en todos lados, pero si ustedes miran los datos y miran los números, el país que viola más las reglas comerciales es China. Entonces ahí tiene que haber la presión y nadie estaba poniéndole presión. Si todos pierden, al final nadie gana, entonces. Bueno, son procesos. Si esto termina en que China decide bajar aranceles, cumplir con las leyes de propiedad intelectual, ser más transparente, entonces todos ganaríamos. De vuelta, el área de libre comercio es donde más se ha mejorado casi en la economía en estas últimas 2 décadas. La tasa promedio, de aranceles bajó casi del 10-15%. Hoy en día en el mundo es como 2.8%. En Estados Unidos, Europa, Canadá es 1.7% la tasa de promedio. Así que hemos avanzado mucho. Honestamente, yo creo que que hay suficientes presiones para que no se cometan locuras, que hay que ir poniendo presión en China, pero estoy de acuerdo que cuanto antes existe un arreglo comercial con China y se pueda visorar un futuro de libre comercio y no de guerra comercial, será mejor para todos. Quiero agradecer a Alejandro Chafuen. Gracias por estar con nosotros, economista. Un placer. Igualmente para nosotros tenerle. Son las 5:49 minutos. Seguimos. El gobierno de Estados Unidos difundió un video que da cuenta del momento cuando agentes de Irán remueven minas instaladas en los buques petroleros atacados este jueves en el Golfo de Omán. Tras una reunión con la Liga Árabe, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, reafirmó que deben establecerse los hechos sobre el ataque a las embarcaciones e insistió en que el mundo no puede permitir un escalamiento mayor de hostilidades en esta región. Alejandro Rincón con la noticia. Alejandro. Hola, feliz tarde de viernes para todos. Primero fue el Consejo de Seguridad de la ONU el que debatió en privado la crisis actual en el Golfo de Omán, al otro lado del muro que tienen ustedes detrás de mí. Hoy ha sido el turno para el jefe de Naciones Unidas y el de la Liga Árabe. Los dos secretarios generales de estas entidades tuvieron un encuentro privado con el objetivo de analizar qué pasos adicionales puede tomar la comunidad internacional con un objetivo esencial: tratar de que haya un desescalamiento de las tensiones en esta región de Oriente Medio. Después de ese encuentro privado, los medios de comunicación tuvimos la oportunidad de ir a la oficina donde tuvo lugar esa reunión, en donde surgieron declaraciones, por una parte del jefe de Naciones Unidas y también de su contraparte, el secretario general de la Liga Árabe. Primero, el mensaje entregado por el secretario general de la ONU. Como ustedes saben, es importante saber la verdad, conocer la responsabilidad que tiene que ser clarificada. Obviamente hay un trabajo que tiene que ser hecho de forma independiente que va a verificar estos hechos.
Así que, sea lo que sea, la comunidad internacional tiene que apoyar todos estos esfuerzos con relación a proveer esta información. Una precisión importante sobre esas declaraciones que ustedes acaban de escuchar. Una organización como Naciones Unidas puede emprender una investigación para establecer los hechos, como lo pidió el secretario general, si y solo si hay un mandato, que en este caso en particular lo establece la Asamblea General o el Consejo de Seguridad. Y esa es una posibilidad que todavía no se baraja en el cuerpo diplomático de este organismo internacional. Ese pedido, sin embargo, hace eco en la contraparte de Guterres, el jefe de la Liga Árabe, quien hizo parte de esta saga de consultas después de las cuales expresó preocupación por lo que considera un mal comportamiento de parte de Irán. Tristemente tenemos un problema, y es un problema en esta región que es muy importante. Es un problema que ha considerado a una nación en particular, Irán. Y es necesario en todo este procedimiento reconocer cualquier involucramiento de ellos. Palabras como las que ustedes acaban de escuchar de parte del jefe de la Liga Árabe son las que extienden una preocupación a la comunidad internacional y profundizan sobre todo el sentido de gravedad sobre lo que ha sucedido en el Golfo de Omán. Considera este bloque de naciones árabes que cualquier tipo de error de cálculo puede llevar a un escalamiento mayor de hostilidades, una posibilidad y particularidad que, de acuerdo con la Liga Árabe, no es lo que se desea en esa región del mundo. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. El preso político venezolano Vasco da Costa debe ser operado de manera urgente de un tumor en el ojo izquierdo. El opositor al régimen de Maduro, recluido en la cárcel de Ramo Verde, fue trasladado al hospital militar para una consulta médica. Personal le informó, personal en el hospital, que debe entrar en una lista de espera para poder ser intervenido. El informe es de Oliver Fernández en Caracas. Ana María da Costa exigió al régimen de Nicolás Maduro el traslado de su hermano Vasco da Costa para que sea intervenido de inmediato. Asegura que su vida corre peligro. El problema es que lo que no puede pasar, que es lo que pasa en todas las cárceles, es que eso lo dejen así, que el tumor comience a crecer, que está creciendo alarmantemente y que el ojo explote. Si es un tumor benigno, Vasco pierde el ojo. Y si es un tumor maligno, Vasco se le esparce un cáncer que lo puede hasta matar. El preso político Vasco da Costa también tiene nacionalidad portuguesa. El embajador de Portugal en Venezuela se siente de manos atadas. El régimen de Nicolás Maduro le niega la posibilidad de visitarlo y ayudarlo. Ni siquiera ha podido ir a ver a Vasco, no le dan permiso, no le contestan las minutas, no le contestan nada. Cuando se trata de presos políticos, ellos cierran todo. Los presos políticos para el gobierno son un peligro, son una amenaza y sobre todo es algo que hay que extinguir. Que no se hable de ellos, que no los atiendan, que se pudran. Eso es lo que ellos quieren, que los presos políticos se pudran. Desde el año 2004, Vasco da Costa ha sido perseguido. Su único delito, pensar distinto. Ha sido acusado de asociación para delinquir, de traición a la patria, entre otros delitos. Hasta ahora no hay pruebas. La primera vez estuvo 2 meses encarcelado, luego 3 años y medio. Fue liberado en 2017 y recapturado ese mismo año. Fue torturado con sus causas durante 10 días. Después es mandado a la cárcel militar de Santa Ana y nuevamente del 17 al 18 de mayo es torturado y después en septiembre del año pasado es mandado a la cárcel de Ramo Verde donde está actualmente. Es posible que estemos en un lugar donde no tengamos fuerza para luchar físicamente contra un régimen, pero callarnos la boca no nos vamos a callar nunca. Para Ana María da Costa, el chavismo es una revolución que acaba con los sueños de cualquier ser humano. Acaba con los sueños, acaba con las personas, acaba con el país, acaba con las familias. En la última captura de Vasco da Costa, Ana María pudo esconderse, pero no pudo evitar escuchar los gritos de sus hermanos, producto de las torturas. Era grito de dolor y tú pensar, salgo, no salgo. Pero ellos me dijeron, así nos maten, no salgas, porque si no va a ser peor. Y entonces yo dije, esas 3 horas y media a mí no se me van a olvidar nunca en mi vida. Esas 3 horas y media fueron infames para mí. La familia da Costa está convencida que la justicia para quienes han violado los derechos humanos llegará. Y eso es lo que
se va a probar, si Dios quiere, algún día en la Corte Penal Internacional. La sistematización en la violación de los derechos humanos a llegar al punto de lesa humanidad. El pasado martes, el preso político Vasco da Costa fue trasladado hasta el hospital militar. A las pocas horas fue devuelto a la cárcel de Ramo Verde. No pudo ser intervenido. Le dijeron que debe ingresar en una lista de espera. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver Fernández por la información. Está con nosotros Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal. Alfredo, bienvenido. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Idania, y buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan. Muchas gracias por el contacto. No, gracias a ti por atendernos, Alfredo. El caso de Vasco lo hemos seguido durante tanto tiempo y ahora, bueno, lamentablemente tiene este problema de salud, pero ¿qué hacer con Vasco da Costa? Bueno, precisamente en este momento está Ana María, quien hoy que la entrevistaste aquí conmigo en la oficina, con un grupo de familiares que tenemos reuniones para varias que realizaremos la semana que viene, ¿no? El caso de Vasco da Costa hoy día es un caso de extrema gravedad por el tema de salud, además de que es una persona que lleva 1 año y 2 meses preso político sin juicio, es decir, y para que los que nos escuchan, sobre todo que no se encuentran en Venezuela, entiendan, jamás Vasco da Costa ha tenido derecho a defenderse, ni siquiera ha tenido posibilidad de argumentar una defensa a su favor. Lleva 1 año y 2 meses presos y hoy con un tumor en el ojo izquierdo, consecuencia, tal como lo señala la familia, consecuencia de los golpes que ha recibido precisamente en esta última detención. Esto no es la primera vez, lamentablemente hemos tenido varios casos de presos políticos que a consecuencia de torturas y tratos crueles e inhumanos tienen pues problemas de la salud, además de lo que sufrieron o los daños que sufrieron por las torturas, las consecuencias son bastante graves. Tal como tú lo decías allí, hoy precisamente, como les dije, Ana María, su hermana, está aquí conmigo, está aquí al frente mío precisamente mientras yo converso contigo, Idania. Estamos hablando de esta situación que, como ella misma lo decía, requiere una operación ya de manera urgente, porque si le estalla este tumor que va creciendo en el ojo izquierdo de manera importante, pues eso va a tener unas consecuencias aún peores. Todavía no se sabe si el tumor, en ese sentido, pues estamos rezando para que el tumor no sea maligno, todavía no se sabe si el tumor es maligno o benigno, pero a todo evento el hecho de que vaya creciendo en el ojo izquierdo, esto le puede traer una consecuencia importante si no se trata de manera inmediata. Posibilidades, Alfredo, de que sea visto por otros médicos, es decir, en un caso extremo como el de Vasco, ¿no se puede conseguir una autorización especial? Bueno, esa pregunta es importante porque debería poderse hacer de una manera bastante rápida y ágil en un país donde se respetan los derechos humanos y la justicia funciona. Pero el hecho es que incluso lograr la atención médica de un preso político el día de hoy es todo un problema, unos trámites engorrosos. Vasco da Costa, esta situación que se le plantea es en virtud de que se vio y la emergencia ocasiona que lo lleven al hospital militar, un hospital que tiene resguardo de las autoridades militares, donde él se encuentra, por cierto, encarcelado, porque además hay que recordar que Vasco da Costa es uno de los presos políticos civiles que están siendo procesados por un tribunal militar y se encuentran en una cárcel militar. Entonces, todavía el resguardo y el control de cada uno de los pasos de estos presos políticos es aún mayor. Por eso es que no es tan fácil, a pesar de que sí se puede requerir la atención de un médico privado, no es tan fácil que eso ocurra. Pero por otro lado, la familia da Costa no es una familia con recursos, es decir, no es una familia que puede contar tampoco con una atención médica privada de una manera pues tan fácil, pero a todo evento la experiencia nos dice que cuando se solicita la atención privada es regularmente negada porque se llevan pues a los hospitales donde tienen el control, el Estado, pues el gobierno. Sí, claro, claro. Ahora, ¿no tendría
un caso como este que tener prioridad de alguna manera, aunque fuesen los hospitales que están controlados por el régimen? Bueno, el caso de Vasco es un caso prioritario, pero también quiero decirte que hay varios otros, porque también está, por ejemplo, el caso de William Saguado, que tiene un problema en el riñón, precisamente consecuencia de las golpizas que recibió y no ha sido atendido médicamente de manera adecuada. Está el caso del médico, otro médico, José Alberto Marulanda, que tiene lesiones en las manos por los golpes que recibió y tiene daños en el oído derecho, que no tiene audición suficiente y tampoco ha sido atendido de manera adecuada. Además tiene problemas psiquiátricos últimamente de manera importante. Entonces, claro, el caso de Vasco da Costa es prioritario, pero el caso de William Saguado es prioritario, el caso de José Alberto Marulanda es prioritario, el caso de muchos otros son prioritarios y evidentemente pues tendríamos, no sería nada más el caso de Vasco da Costa, que debería ser atendido por un médico privado o por un médico de manera urgente, sino también muchos otros, ¿no? Entonces nuestros requerimientos son siempre en cada uno de estos casos, pero como te dije, la experiencia, inclusive tratándose de médicos, como el caso de José Alberto Marulanda, que pudiese ser atendido hasta por un médico amigo o en el mismo hospital donde él trabajaba, los requerimientos de atención han sido en su gran mayoría de los casos retrasados, sí. Y la atención ha sido a través del hospital militar. Pero como lo hemos dicho también, y eso lo hemos denunciado ante las diferentes instancias nacionales e internacionales, lamentablemente la salud, es decir, los daños a la salud de las personas son utilizadas o han venido siendo utilizadas como mecanismo también de tortura o trato cruel e inhumano para los presos políticos. Bueno, evidentemente es un trato cruel, pero también al final, Alfredo, uno termina pensando que no les importa, el estado de salud de la gente que tienen detenida. El caso de Marulanda es también un ejemplo perfecto y de todos los que has mencionado. Si se mueren o no se mueren, al final al régimen creo que le da igual. Bueno, lamentablemente es así, lamentablemente así lo hemos denunciado. Quiero decirte que nosotros igual insistimos porque dentro de todas estas situaciones encontramos personas, incluso funcionarios que de alguna manera entienden la situación y digamos que ayudan en ciertas ocasiones, pero hay muchas trancas en el medio del camino, ¿no? En el hospital militar, a pesar de que es difícil llevarlos, la atención médica en el hospital militar en muchas ocasiones es buena, digamos, buena sí. Dentro de, comparativamente con lo que ocurre en Venezuela, y en eso no podemos nosotros ser críticos en cuanto a la atención en el hospital militar. Por eso te decía que claro. No se trata de un médico privado o un médico público, sino se trata de que realmente lo trasladen, que realmente haya la voluntad del sistema, digamos, que lo tiene encarcelado, de que él se trate médicamente. Ese es el gran problema que está ocurriendo. Alfredo, Michelle Bachelet anunció hoy que va a viajar a Venezuela. ¿Crees que haya posibilidad de plantearle estos casos, que los familiares de estas personas cuya salud está afectada tengan la oportunidad de plantearle estos casos? Mira, no te podría responder ahorita concretamente porque no he tenido la oportunidad de reunirme con el equipo de ella. Espero hacerlo. Ya para el lunes tenemos, por cierto, vamos a tener una rueda de prensa que siempre en NTN 24 está presente, precisamente para hablar de este tema. Lo que sí te puedo decir que en este momento, pero es solo una percepción, repito, no quiero dar una opinión antes de poder saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Sí nos llama la atención que no fue que hubo un anuncio de que venía, se filtró una información del lado del gobierno que ella venía y que el equipo de ella estaba aquí, y evidentemente a nosotros nos cae un poco de sorpresa porque lo lógico era que si había discreción para estar aquí en cuanto al lado de las víctimas, también debería haber discreción del lado del gobierno. Es decir, no puede ser que vengan y que el gobierno se entere que es precisamente el que se denuncia por violación a los derechos humanos y sea el que sabe lo que está ocurriendo, y del lado de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos, no se tenga información clara. Yo no estoy tan seguro, repito, no quiero dar una opinión todavía al respecto, pero no estamos todavía tan seguros que la visita
sea apropiada en estos momentos, primero, y segundo, si realmente la visita va a tener consecuencias positivas, si acaso la visita tiene, por ejemplo, el objetivo de visitar presos políticos, si tiene el objetivo de hablar con las ONGs, de hablar con las familiares de víctimas, etcétera. Tampoco sabemos si eso va a ocurrir, ¿no? Pero, como te digo, no, fue una sorpresa que se hablara de la visita de manera inmediata, y además que se esté hablando de supuesto convenio para la liberación de presos políticos, cuando el Foro Penal, que es la ONG que representa la mayor cantidad de presos políticos, ni siquiera está enterado de qué presos políticos están hablando y realmente en qué condiciones se está hablando. Porque un tema importante, un poco adelantando lo que puede ser alguna opinión al respecto, es que primero estamos hablando de 773 presos políticos. Para que haya realmente un, digamos, por decir, un gesto de realmente de respeto a los derechos humanos, tiene que haber la liberación de todos los presos políticos. Claro. Punto 1. Punto 2. Siempre hemos hablado del efecto puerta giratoria. Es decir, van a excarcelar presos con medidas restrictivas a su libertad, como es, hay más de 800 en el país de los más de 15.000 detenidos que ha habido desde el 2014, van a excarcelarlos para encarcelar unos nuevos, o realmente van a excarcelar para que no exista o se cese la persecución política. Esas cosas son importantes entenderlas y ver de qué manera, qué mecanismos se van a utilizar para que esas situaciones ocurran y se respeten. Bueno, creo que, digamos, hay mucho que tener claro todavía en relación a la visita de Bachelet. Además, también hay que tener claridad en relación a si se le va a permitir movimiento a Bachelet para que pueda asistir a los distintos lugares y ver la realidad, y no como pasó con su equipo, Alfredo, que antes de que llegaran pretendían pintar, arreglar, modificar lo que es el estado real de hospitales, cárceles, etcétera. Sí, bueno, esas son cosas que, como te digo, no quiero adelantarme y emitir opiniones negativas ni positivas hasta que no sepa exactamente de qué se trata. Incluso si no se produce reunión, no sabemos ni siquiera si vamos a ser parte todavía de esa visita, si los familiares están aquí, así como está Ana María aquí al frente mío, Ana María da Costa, hermana de Vasco da Costa. Sí. Hoy tenemos reunión con varios de los familiares del comité de víctimas, precisamente porque hay mucha ansiedad, porque recuérdate que aquí lo que buscamos, los familiares lo que buscan es la libertad de sus seres queridos. Eso se tiene que lograr, efectivamente. Y el pueblo venezolano lo que busca es que cese la persecución, es decir, que no los encarcelen a unos nuevos cuando liberan a otros que están hoy en día presos, ¿no? Eso es lo que buscamos, particularmente lo que respecta a la organización que represento. Y que no asesinen más gente, por ejemplo. Estamos hablando de 273 personas asesinadas desde hace un tiempo, que también hoy, que estuvo en Maracay, hablaba con Iván Urbina, por ejemplo, padre de Fabián Urbina, y él muy ansioso decía, bueno, pero Bachelet va a conocer el caso de mi hijo, un muchacho de 16 años asesinado en el 2017. Eso lo va a conocer Bachelet. Esas son las cosas que debemos nosotros saber, pues, ¿no? Pues Alfredo, como siempre, gracias por estar con nosotros estos minutos en NTN 24. Muchas gracias a ti, Dania, siempre la orden. Vale, buena tarde. Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal en Venezuela. Son las 6:16 minutos en Caracas. Y ya que hablamos de la señora Bachelet y de su próxima visita a Venezuela, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles exigen que sea una visita amplia y que se le permita ver la realidad, como lo ha dicho Alfredo Romero también hace unos minutos. Han exigido que pueda visitar hospitales, cárceles, constatar la situación de los presos políticos y también de los enfermos. Señalan que una visita guiada por Maduro sería un engaño más. El reporte lo tiene Luis Laya en Caracas. Hola, buenas tardes. En Venezuela, médicos y también defensores de derechos humanos hacen la exigencia a Michelle Bachelet, tras conocerse el anuncio de su visita el próximo 19 de junio, que no sea un recorrido guiado por el régimen de Nicolás Maduro, que sea una visita imparcial que permita constatar realmente las violaciones a los derechos humanos y también la crisis humanitaria que se vive en el país. Señalan es una muy buena oportunidad para resaltar lo que vive Venezuela. Será una oportunidad para que en primera persona pueda identificar
pueda apreciar el sufrimiento de las familias y de las personas, no en los últimos 2 meses ni en los últimos 6 meses, sino el producto de una crisis que ha avanzado durante un periodo de 5 años. Esta es la esperanza de quienes hoy denuncian la crisis venezolana ante la visita que realizará a Venezuela Michelle Bachelet el próximo 19 de junio. Exigen que pueda visitar las cárceles, constatar las torturas, visitar los hospitales y que no sea lo que califican como una visita guiada. Tenemos conocimiento o se ha señalado que se va a abrir en Venezuela una oficina de derechos humanos y la idea es que se puedan canalizar todas estas denuncias, que la alta comisionada pueda constatar esta situación y que pueda tener el testimonio además de las víctimas, porque incluso el día de hoy nos relataban que ya en el helicoide están pintando nuevamente las paredes y están acondicionando para la visita. Y nosotros lo que pedimos es que no sea una visita guiada a la de la alta comisionada, sino que se entreviste a las víctimas y sus familiares para que constaten incluso las condiciones de salud, las condiciones de tortura que tiene la gente, las marcas visibles que tienen los presos políticos. Además señalaron que deben quedar de lado las cercanías ideológicas y debe prevalecer la veracidad de la crisis que hoy enfrenta el país. Ya esto escapa a las ideologías, esto va más allá. Esto es como querer distinguir entre Pinochet y Fidel Castro con respecto a si eran unos asesinos o dos. Los dos eran unos asesinos, independientemente que uno haya sido de izquierda y el otro de derecha. Ahí no hay nada que distinguir. Y que no es que se reúna con el gobierno, sino que se reúna con la gente para que entienda las necesidades que tiene la gente y el hecho de que se percate efectivamente de la realidad que hay en el país. El exministro de Salud, Félix Oleta, le hizo un llamado a Bachelet a que anteponga su sensibilidad humana y su carácter de servidora pública a los compromisos políticos. Esa sensibilidad tiene que estar por encima de cualquier tipo de compromiso ideológico. Es el compromiso con la vida. Y ese es el compromiso que deberíamos tener todos los venezolanos. Como conocedor del sistema de salud, señaló que son notorios los efectos de la crisis humanitaria que hoy azota a Venezuela y que si realiza una visita objetiva notará a simple vista las complicaciones de los sistemas de salud, carcelarios, jurídicos, entre otros. Los efectos son demoledores, son efectos que impactan, por supuesto, a quienes no viven esa cotidianidad de la emergencia compleja y que a veces no logran entender. Han hecho un llamado también a que esta visita de Michelle Bachelet sirva para que se entienda que la ayuda humanitaria no es la solución a los problemas de Venezuela, sino un mecanismo para paliar la crisis. Se deben crear los pasos necesarios para que Venezuela pueda afrontar su problema y también se requieren de inversiones internacionales. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestros corresponsales en Caracas por mantenernos informados. Quiero en esta parte del programa tocar otro tema que es relativo a la migración venezolana. Más de 5.000 venezolanos han entrado al Perú en un solo día a través de la frontera con Ecuador, antes de que se exija la visa humanitaria. El presidente peruano Martín Vizcarra anunció que desde las 0 horas del 15 de junio se exigirá pasaporte y visado a los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al país. Desde el sábado pasado el flujo migratorio ha escalado desde 2.500 ingresos por día hasta llegar a 5.400. La cifra récord en 24 horas ocurrió el 31 de octubre pasado, cuando registró la llegada de 6.708 venezolanos antes de que a la medianoche venciera el plazo para acogerse al PTP. Perú es el segundo país que más migrantes venezolanos ha recibido de la región, solo superado por Colombia. Todas las personas que estamos todavía y hemos gastado los reales, los realitos que tenemos y no tenemos, o sea, nosotros queremos que nos den tiempo, no es más tiempo, que el presidente escuche y no den tiempo para poder pasar allá. 25 horas para sellar la salida de inmigración en Colombia, entonces imagínate cuántas horas voy a estar aquí. Ya son muchos días sin dormir bien, sin comer bien, mucho agotamiento. Para hablar de esta medida nos acompaña Rosana del Águila Tuesta. Ella es gerente de la Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú. Señora del Águila, bienvenida, buena tarde. Sí, buenas tardes.
Aquí saludándoles, soy la Superintendente Nacional de Migraciones de Perú y agradecida por su llamada. No, agradecida a nosotros con usted por habernos atendido. ¿Cuál es la situación en este momento? Sabemos la presión del flujo migratorio de las últimas horas por el anuncio que hizo el presidente Vizcarra. Sí, efectivamente se ha incrementado el número de ingresos hacia Perú. Sí. De hecho, el día de ayer hemos cerrado a las 12 de la noche con 5.490, cerca de 5.500. En lo que va del mediodía hemos tenido cerca de 5.000 ingresos también. Suponemos que más o menos duplicaremos esta cifra hasta las 00 horas del día de hoy. Hasta este momento, señora del Águila, y desde ese anuncio que hiciera el presidente Vizcarra, ¿cuántos tienen la cifra de cuántos migrantes venezolanos han ingresado? Sí, bueno, tenemos cerca de 830.000 migrantes en Perú. Efectivamente, nosotros el año pasado, cuando cerramos la posibilidad del acceso al PTP, que es el permiso temporal de permanencia, el 31 de octubre del 2018 habían ingresado 558.000 venezolanos. Y de esa época hasta la fecha tenemos este incremento de 830.000, que justamente entendemos que este incremento se debe a que a las 00 horas del día 15 se va a exigir la visa humanitaria para el ingreso al Perú, pero debemos también tomar en consideración dos factores. Uno, que esté en relación a la seguridad y orden interno, y el segundo, en relación a justamente la aplicación de medidas de vulnerabilidad que permite el ingreso de menores que vienen justamente a encontrarse con sus padres, madres gestantes. Bueno, cuando hablo de menores, si vienen también con sus padres, ingresan igualmente personas adultas, mayores, enfermos. Estamos dando este tipo de excepciones a esta comunidad porque entendemos la situación y la necesidad de la unión familiar. Igual que Colombia, estamos enfrentando como países hermanos, solidarios, una atención especial para todos estos migrantes porque es una situación de crisis humanitaria que no se va a resolver solamente con la entrada a un país, porque todos los países de la región pues estamos comprendiendo que esta situación genera una necesidad de abrir puertas, pero también hemos tenido en Perú situaciones penosas como actuaciones delictivas que ameritan pues una revisión justamente para poder dejarles el ingreso y evitar problemas que pudieran afectar directamente el orden interno y seguridad del país. Entendemos. Señora del Águila, ¿qué condiciones va a tener que cumplir un venezolano para tener acceso a esa visa humanitaria? Bueno, esto es una evaluación que lo realiza los consulados y está a cargo de Relaciones Exteriores, pero básicamente está en relación a los antecedentes policiales que tengan en su país, ¿no? Porque como usted sabe, para el ingreso lo que se hace una revisión automática está en el tema relacionado al Interpol, ¿no? Y esto lo que se pretende es que cuando lleguen a nuestro país se tenga conocimiento de que no tienen ningún tipo de actuaciones que pongan en peligro justamente a esta seguridad nuestra y orden interno. El problema es que, por ejemplo, en Venezuela sacar un documento es realmente una odisea. En muchos casos es casi imposible obtener estos antecedentes penales o antecedentes judiciales. Bueno, como usted comprenderá, estas son las altas autoridades que han hecho las evaluaciones pertinentes. Entendemos que los consulados, Relaciones Exteriores, han tomado las medidas de previsión necesarias para poder tomar estas acciones de revisión. Yo lamentablemente no podría dar una respuesta respecto a temas que no están bajo mi competencia o conocimiento. Claro. En relación al pasaporte, ¿va a ser un requisito indispensable?
Bueno, el pasaporte esas son medidas que se tomaron en agosto, en la utilización de pasaportes. Hay situaciones en las que no se pueden exigir pasaporte porque son menores de edad y no se les entrega en el país. Entonces nosotros en estos casos estamos haciendo una revisión de la validez del certificado de nacimiento, en otros casos de cédula, cuando estamos frente a situaciones de vulnerabilidad. Entonces no es que el país en este momento se le esté ocurriendo tomar ese tipo de decisiones. Esto ya se tomó en el año pasado, en el mes de agosto. Pues señora del Águila, le agradezco muchísimo estos minutos que usted tiene con nosotros. Sabemos que el trabajo es intenso en estas horas y agradezco la comunicación. Sí, bueno, quería destacar que nosotros hemos incrementado nuestros módulos de atención de control. Teníamos 11, hoy tenemos 30, 24 horas al día. Estamos con ambientes especiales acá en el CEBAF de Tumbes, que es frontera Perú-Ecuador, y que aquí tenemos atenciones especiales, ambientes especiales para menores, para personas con discapacidad, personas pues que están realmente necesitados. Comprendemos muchísimo, estamos siendo apoyados por todos los sectores del Estado peruano, también por organizaciones internacionales que vienen, tenemos prensa internacional, y agradecemos mucho el interés de Colombia, país hermano. También saludar a nuestro colega, al señor Kruger, a la Cancillería de Colombia, porque sabemos que enfrentan una situación parecida e incluso mayor por ser frontera directa. Sin embargo, estamos trabajando de manera conjunta para poder buscar soluciones respecto a nuestro tratamiento migratorio, y por supuesto siendo conscientes de la situación y de lo que esto genera como seres humanos que somos, ¿no? Así es, señora del Águila. Es una situación complicada, difícil para los países de la región que evidentemente se ven impactados por el éxodo venezolano. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también, igualmente. Muy buena tarde. Son las 5:29 minutos, hora costa este. Antes de cerrar esta parte del programa, la Secretaría General de la ONU ha dicho hoy que sí participó de la última ronda de diálogos que buscan una salida democrática y pacífica a la crisis venezolana. Hasta la fecha, la jefatura del organismo internacional había negado toda participación en estos diálogos. La ONU asistió a las reuniones en Suecia por la invitación de Suecia para estar informados sobre el proceso en desarrollo en Noruega y para intercambiar información sobre los esfuerzos para promover una solución negociada y pacífica en Venezuela. Final de la tarde de hoy, recuerden seguir nuestras cuentas en Twitter y también en Instagram. Se las dejo en pantalla como siempre. Son plataformas para encontrarnos y mantener una comunicación permanente. Gracias por estar allí, gracias por acompañarnos. El próximo lunes, por supuesto, para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Que tengan todos el mejor fin de semana posible. Carlos Eduardo Sánchez les acompaña en la tarde fin de semana.